Entrevistas y reportajes con Eduardo Rivera. Lunes y jueves de 9 a.m. a 10 a.m. #Foro Hoy. Foro Hoy, el alma de la nación. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos el día de hoy en otra transmisión más de Foro Hoy. Síganos a través de todas nuestras redes, nuestro canal de YouTube, Instagram, Facebook Live, vaya, todo lo que usted conoce y ya sabe. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Créanme, no se va a arrepentir de estar sintonizándonos. Ella es Karen Berlanga, directora general del ISSSTEP, el día de hoy, pero toda una funcionaria de trayectoria, toda una mujer de verdad que ahora que la escuche, nada más le voy a pedir un favor, no se enamore de su voz, es una cosa de verdad sensacional. Ya la quisiéramos en este foro para acompañarnos. Karen, claro, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buen día. Buenos días. Y bueno, sin más ni más, vamos adentrándonos rápidamente en esto de lo que significa la nueva posición política, la nueva función que le encomendó el gobernador Miguel Barbosa, que de repente a algunos sorprendió, en ciertos círculos fue como, ¿y luego de dónde fue? ¿Cómo fue que Karen Berlanga resulta, no lo va usted a creer, es una verdadera 4T? Y además, amiga de mi gobernador Miguel Barbosa. ¿Qué nos puede decir primero con esto? Esa sorpresita de repente de uno ratificarte primero en la posición y después reacomodarte en una función, creemos, más complicada y muchísimo más difícil. O así se ve por fuera. ¿Qué nos puedes decir de ello? Te voy a decir la verdad cómo son las cosas. Vengo contigo a hablarte de corazón, a los que nos escuchan. Yo creo que un funcionario público y un servidor público es justamente eso. O sea, sirves desde donde te pongas. Y yo creo que un poco eso fue lo que sucedió. Soy abogada, hice una maestría en Seguridad Nacional en Georgetown. Te platico un poco de mi historia. Entonces, más bien estuve siempre enfocada en temas de gobernabilidad y de seguridad. Pasando el tiempo, por alguna circunstancia política, me alejo un poco de la política unos años y me invita una amiga a que participe para ser miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. Y yo decía, bueno, es que ese es un tema que yo no conozco. Luego entiendo que las redes de corrupción son muy parecidas a las redes de delincuencia organizada. Entonces, es una forma de atacarlas de manera parecida. Participo y gano, y fui la primera presidenta del Sistema Anticorrupción. Y con esta bandera anticorrupción es que fui invitada en enero 29 a entrar al gobierno de Pacheco como contralora. Entonces fui haciendo una serie de expedientes para presentarlos y todo que estuviera listo para el siguiente gobierno. Es así como el gobernador Barbosa me ratifica como secretaria ahora de la Función Pública porque cambió de nombre. Y bueno, tratando de luchar un tema en contra de la corrupción, es decir, un tema de buscar que se hiciera justicia y un tema de como proponer justicia, proponer mejores referentes en tema de manejo de recursos. Pues te fijas, mi tono de cómo abordar las cosas es un poco distinto. O sea, es decir, si quieres, y alguna mente me tacha mejor de benevolente, pues, ¿no? Es cómo hacer para que las cosas funcionen bien, en lugar de cómo castigar. Entonces, en esa diferencia de cómo percibir las cosas, sí entiendo que el gobernador haya preferido ella ha buscar otra forma, otra persona que llevara a cabo esta función y me halaga muchísimo queriendo que permanezca en su equipo de trabajo. Tenemos una buena cercanía, somos afines, sobre todo en un tema, ya lo comentaste, de una ideología de izquierda, de ser socialmente justos y solidarios, y es por eso que me invita ahora a ser la directora general del ISSSTEP. Me siento profundamente orgullosa de estar ahí. Soy orgullosamente ISSSTEP. Entonces, bueno, ya desde el 24 de septiembre estoy ahí a tus órdenes. Hay temas muy interesantes ahorita, por ejemplo, que tú comentaste. Empezaste a realizar expedientes que hoy a algunos del pasado, inclusive hasta amigos y compañeros de nosotros en muchas cosas, porque al final, quiero decirle algo bien interesante, tanto Karen como servidor, somos poblanos. Y eso es muy importante. Créanme lo que de repente estar en la función pública y ser de fuera debe ser muy cómodo, llegar, establecerse, no conocer a nadie, intentar conocer y luego irte. Algo que en el caso de Karen es muy interesante. Yo la he visto en 2 o 3 lugares y es algo que llama mi atención.
Porque la gente, cuando dejas de ser cierto tipo de funcionario, te saluda de lejitos. Y no, con Karen es algo muy curioso. La gente se para a saludarla, la saluda, la abraza con cariño. Y es algo, de verdad, créanmelo, que no es fácil para un funcionario público. Sin embargo, ahorita que ponemos por eso de los expedientes, últimamente mucha de la prensa, muchos medios han hablado acerca de los expedientes que hay o que pudieran haber en contra de algunas personas que probablemente, ¿no?, hicieron bien o tal o mal ciertas cosas. Eso, ¿cómo te deja ese sabor de boca haber dejado ese tipo de expedientes ahí, armados? Completamente tranquila. Completamente tranquila. Excelente. Nada por Los por intranquilos encima. deben ser otros. A ver, sí, pero por otra parte, nada por encima de la ley. Es decir, si en un tema de justicia tú haces A, recibes algo, una consecuencia relacionado con A, ¿no? Y con un proceso justo, con tiempos, sin tema como de hacerlo sobre las rodillas, pues, ¿no? Pues no, yo me quedo completamente tranquila y convencida de que ser justo, pues, no un mazo político, tampoco encubrir. Yo creo que me quedo muy cómoda en ese sentido, pero a la vez, como dices tú, Lalo, nos vemos en lugares y pues claro que camino y platico y saludo con el frente en alto. El que se equivocó no fui yo, pues, ¿no? Entonces, Esa es una gran diferencia, es un muy buen punto. Y bueno, con mis hijos platico del asunto y ellos están completamente tranquilos. Yo les digo, a ver, niños, es mucho más bonito crear y dar salud y proteger y dar seguridad social a los trabajadores. Yo me siento mucho más cómoda. Claro. O sea, mi lado social es mucho más fuerte que el punitivo, ¿no? Pues mis hijos se desesperan, dicen, no, pero es que mamá, y los corruptos, a ver, los corruptos van a seguir castigándose. Tenemos a una titular de Secretaría de Función Pública muy fuerte, muy contundente, con mucha determinación, y como bien dices, no es poblana, y eso hace que pueda ser a lo mejor más objetiva, que no tenga vínculos. Seguramente hará una buena labor. El gobernador está encima del asunto. El tema anticorrupción Sí, está en su eje. Su eje, sí. Sí. Pero bueno, hay diferentes formas de atacarlo, ¿no? Yo te comparto que en el ISSSTEP la forma de ir atacando la corrupción, pues estoy encima de los temas también. Y yo creo que en el quehacer general del funcionario público tendría que ser un eje, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos a dejar un poquito el tema de la Contraloría para más tardecito, porque ahí tenemos muchas preguntas de los televidentes que están empezando a llegarnos. Y de verdad, gracias, Digo, temprano, ya casi vacaciones, pero la gente está encima de esto. Muchas gracias. Ahora, como en esta nueva encomienda del gobernador como directora general del ISSSTEP, ¿cómo encontraste la casa? ¿Cómo encontraste las cosas? Porque indudablemente ya ves que pues, se venían de muchas cosas, además un área que en cierto momento del pasado tuvo ahí un tema muy, muy interesante que llamó la atención en corrupción brutal, terrible. Inclusive el gobernador hablaba anoche en un evento en donde le va a entrar a las pensiones porque más no hay de otra. Así es. Pero tú, ¿cómo encontraste la casa? ¿Por qué no nos platicas un poco de esto? El ISSSTEP tiene un desgaste, yo te diría, Lalo, no creas que de no sé cuántos sexenios. De verdad, se comieron al ISSSTEP. No sabría qué palabra utilizar, pero le metieron los dientes al ISSSTEP. Se usó como caja chica, todo el mundo ha oído de eso, y yo creo que con la salud no se puede jugar. Sí, claro. De los temas de corrupción, para mí el tema de salud es el más grave, siempre, ¿no? Porque afecta a lo más importante del ser humano, pues. Entonces, y más con los trabajadores del Estado, ¿no? Me lo encontré dañado por todos lados, no solamente en un tema administrativo, sino también en un tema de pensiones, en un tema médico, y no necesariamente porque haya malos equipos. O sea, es decir, es un tema de dirección y por mucho tiempo, también por el tema de derechohabientes y también por un tema de fórmulas, ¿no? El tema de pensiones es un problema que no es solo de Puebla, no es solo de México, claro. Es del país, Sí. y es del mundo, ¿no? Lo vamos a encontrar en todos lados, en Europa, lo vimos en Grecia. Es un problema. ¿Por qué? Porque la tasa de vida, niveles de vida duran mucho más. Es decir, yo tengo un pensionado, una mujer de la Mixteca, que tiene 106 años. Wow.
cuando estábamos viendo un programa de cómo verificar que los viejitos siguieran vivos, un tema que se hace, dijeron, no los podemos llevar al ISSSTE a caminar todos porque muchos están enfermos y vamos a visitarlos. Además, yo creo que una visita de un médico siempre cae bien. Y digo, bueno, de 90 para arriba, eran cientos, no creas que es poquitos. Entonces, bueno, claro que si tú ves cómo va la gráfica y una visión actuarial, solo te das cuenta que no alcanza porque la gente vive más tiempo. Cosa que no parecería, ¿no? Sí. Pensamos que llegamos a los 70 a lo mejor y 75 y listo. No, nada que ver. O sea, y luego, sí. pero efectivamente sí hubo un tema muy grave de corrupción, en que se usó recursos de pensiones para pagar un hospital. Eso es muy claro, ¿no? Hay que ubicar, ya gracias a Dios ya no es mi tarea, pero sí pedir que se investigue en qué momento se construyó un hospital y de dónde se obtuvieron esos recursos. Así de simple. Terrible. Terrible. Eso es terrible, porque además es un dinero que es de los trabajadores. Así es. Y tomar Ahora, el dinero que no te corresponde. Si no se hubiera usado ese dinero para el hospital, aún estaríamos en problemas. Okay. Entonces, lo que quiero, otra vez regresando al tema de justicia, es sí se robó el dinero, sí se llevó el dinero, se manejó mal, sí se pudo haber manejado mejor un tema de inversiones, ¿no? Pero de todas maneras resulta complicado pensar que lo que da cada trabajador, el trabajador da una parte y el patrón da otra, juntos forman un 39%, el trabajador da 13%, el patrón 26%, y eso no alcanza para que tú tengas como trabajador a tu esposa, a tus hijos, a tus papás en el ISSSTE con un servicio médico. Sí, claro. ¿No? Eso no alcanza para que aparte tengas guarderías, créditos, porque es lo que te da el ISSSTE. El ISSSTE es una maravilla. Y gastos funerarios y que además tengas un tema de pensiones. Wow. ¿No? Y tienes un problema de inhabilitación por algún tema laboral, pues te pensionan también. Tenemos 10.500 pensionados actualmente en nómina. Eso es un mundo. Tenemos 160.000 derechohabientes. Wow. Entonces, bueno, eso cuesta. Entonces, bueno, tenemos que entender un poco que esa fórmula tiene que cambiar. Los pensionados pasan a ser pensionados con sueldo base, pero no solamente el sueldo, sino días de aguinaldo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo justo que un trabajador tiene que recibir, pero por otra parte, pues no va a permitir entrar más. Entonces, es un problema mucho más profundo y se tiene que analizar. Estamos haciendo un análisis profundo, una estrategia de cómo salir de esta situación, pero bueno, un poco entrándole al tema. Y por otra parte, y es un poco ahí donde yo entro en contradicción, porque yo me pongo la gorra de ese lado, es los trabajadores están cansados. Sí. Hay gente que está enferma y que están esperando su acuerdo. Déjame platicarte, Lalo. Cuando yo llegué al ISSSTE, pregúntemelo, ¿qué pasa con el tema de pensiones? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Es cuando cumples X requisitos, X edad y tiempo de servicio, ingresas tus papeles, ¿no? Y de ahí tienes que esperar a que te entreguen un acuerdo de pensiones. Eso se hace en la junta directiva, que son bimestrales, participamos varios secretarios y representantes del sindicato, tanto de burócratas como de profesores, de maestros del Correcto. CENTE. Una vez que tienes este acuerdo, cuando tú lo quieres hacer efectivo, ya pasas ahora sí a como la bolsa de pensiones, pues, y te dan tu patente de pensión, así se llama. Cuando yo llego, digo, a ver, ¿cuántos acuerdos se hacen? Para empezar son 120. Se hizo por un tema actuarial, cuántos alcanzaban para poder darlos. Y me encuentro con que se hacía a través de un acuerdo en el que el CENTE daba X cantidad de acuerdos, tenemos varios, son otros sindicatos de maestros, CETEP, CETEPID, más, y burócratas, el propio ISSSTEP, ¿no? Pues cada quien da una cantidad de su lista y se formaban los 120. Pero a ver, no hay una forma de prelación en la que el propio sistema te arroje a quién le toca. Sí, pues no se tomaba en cuenta. Entonces eso ocasionó que había un rezago desde el 2014. Es decir, gente que desde el 2014 metió sus documentos, todavía estaban ahí volando porque no tenían alguna relación política con alguien que pudiera designarlos para meterlos en la lista. Dije, se acabó. Esto no puede ser. ¿Cuántos tenemos rezagados? En el 2014 eran 180, se los dividí en dos, una parte para esa junta de octubre, otra para esta junta que acaba de pasar el viernes pasado,
Digo, bueno, a ver, ¿y ahora qué pasa? Ya acabamos con los rezagos, al menos 2014, ahora vamos por 2015. Claro. ¿no? O sea, nos falta un mundo. Y luego dije, los enfermos van primero. Hay gente que se nos muere teniendo cáncer. Eso no es justo. Entonces, bueno, vamos a buscar a los que están realmente enfermos, a los que tienen que estén inhabilitados por alguna incapacidad, oído, sordera, ceguera, lo que sea. Y luego ya no cupo que los secretarios, inclusive mi persona, que también tengo posibilidad de poner nombres, pudiéramos meter algún nombre. Entonces acabó la corrupción en sentido de pensiones. Entonces son políticas que de manera activa, no punitiva, van acabando con la corrupción de una manera muy efectiva. O sea que, porque eso la gente lo ve. Claro. Es decir, el viejito que está esperando o el trabajador que está esperando ya finalmente pudo obtener su acuerdo. Y hubo ahí una discusión porque eso finalmente podría atentar contra el tema pensionario y financiero del que hablábamos. Exacto. Claro que hay un mundo de maestros, sobre todo, que con el tema de la reforma educativa no hicieron efectivo su acuerdo, simplemente lo querían tener como seguridad en la mano, pero que todavía siguen trabajando de manera activa. Entonces, el hecho de que hayamos confirmado 120, en lugar de 120, 200 acuerdos, no quiere decir que se van a ser efectivos en este mes, ¿no? Es decir, no hay una relación directa y la historia nos lo ha probado que año con año lo que se va en cada bimestre, los que se hacen efectivos, es menor la cantidad a los acuerdos que entregamos. Entonces, bueno, otra vez los principios de la 4T tienen que estar presentes. Okay. Es buscar justicia y buscar primero los pobres, primero los desfavorecidos, primero los ancianos, primero los enfermos. Y ahí, por ejemplo, ¿no hay manera de hacer algún ajuste, tal vez aumentar un poco la edad de la jubilación? 1, 2, no sé, la iniciativa privada no puede accesar o participar, o es solamente un tema del Estado? Es un tema de trabajador, de patrón y trabajador. Desde luego tiene que hacerse ajustes. Gracias a Dios esa no va a ser mi tarea, porque te digo desde hoy abiertamente, yo soy trabajador, no soy patrón. Y una forma muy diferente de ver las cosas, claro. Y me uno al esfuerzo del trabajador. Lo digo abiertamente, de manera responsable, a lo mejor no tanto, pero de manera además, de corazón, como te prometí que iba a llegar. Claro. Pero sí es un asunto de Estado. Ese es un tema que se tendrá que analizar, qué reforma, qué ley se tendrá que modificar, cómo atacar el tema. Es decir, hay varias formas como se arregla en el mundo, no es descubrir lo negro, es decir, a ver qué aplica mejor para el Estado en esta circunstancia, cómo cambia la fórmula de las aportaciones. Yo esperaría que el aumento de la aportación para el trabajador sea menor, ¿no? Es decir, que no suba más del 13% o que se va un poco más. Esa no es mi tarea de ver, son actuarios los que hacen esta labor de ver cuál es el mecanismo, a lo mejor que un tema tripartita, que el tercero que pudiera ser, a lo mejor el Estado, que pudiera entrar al tema de pensiones. Y ahorita ha mencionado el gobernador que va a un poco ayudar al esquema de pensiones. Es un tema que le corresponde a la Secretaría de Finanzas, ver cuántos recursos, ¿no?, podrá apoyar, y luego será un tema del Congreso y un tema de cabildear, ¿no? Todavía falta ahí una pero madeja. Mientras, en mi posición, mi prioridad es cuidar el servicio que se brinda, sobre todo un tema médico, de atender a los trabajadores en el interior del Estado, sobre todo, que ha estado muy rezagado. Es el rezago más grande que encontré. Y el tema de pensiones, bueno, los acuerdos, hacerlos como te lo estoy platicando. Y en el tema médico, bueno, pues con muchas Y ese estrategias. es un punto muy interesante. Déjeme decirle que hemos ahí escarbado tantito. Creo que eres la única directora después de mucho, mucho tiempo que ha ido al interior del Estado, que ha estado no presumo ninguno. De cerca. Mire usted, ni siquiera me andaba yo equivocando. Es algo que cuando empezamos a preparar el tema de la entrevista, hablamos, checamos, verificamos, preguntamos, y ha habido ese bloque, que ha roto ese bloque de pensar el gran director general contra la gente que, inclusive los mismos que se desarrollan como parte de funciones del ISSSTE, el sentir tu visita, el sentir el cobijo, el platicar con los presidentes municipales. ¿Cómo has percibido esa parte? A ver, es que yo creo que es indispensable. Tú has escuchado los martes ciudadanos, hoy es un martes,
es un gobierno cercano a la gente. Y la única forma, dos, cuando está cercano a la gente, y dos, entender que está mal, es recorrerlo. No hay otra manera. No solamente recorro pues mis hospitales en Puebla, y me meto a Usina a ver a los prematuros, a los bebitos, y, ¿no? A urgencias, sino que recorro el Estado. Tenemos unidades médicas familiares y ver en qué condiciones están, qué podemos cambiar, qué no. Hay falta muchísimos recursos, no todo se puede solucionar, pero hay ciertas cosas que sí, es un tema de voluntad, o hay ciertos cambios que hacen que la gente pueda estar mejor. Hay ciertos, podemos equilibrar los temas de subrogados, es decir, al subrogado o al contrato subrogado de Tehuacán, que tienen un hospital muy lindo, muy digno, aumentarle el contrato para que pueda atender a la gente, a lo mejor con un tema de apendicitis, un tema que no tengan que venir hasta Puebla. Entonces, toda la Sierra Negra, que pueda atenderse en Tehuacán y que no tengan que recorrer, pensando en el trabajador nuevamente, y sus familias, que no tengan que es un gasto transportarse. Además, ¿no? Exacto, pero muchas veces pues, están porque hay una autopista, pues, ¿no? Sí, sí. Lo mismo en Zacatlán, me encontré con un hospital que está, como pues, se dice, a medio gas, pues, y lo vamos a robustecer. Y en esta forma de entender cómo robustecerlo, me encontré con que los trabajadores del municipio, del ayuntamiento de Zacatlán, son parte de ISSSTEP. Entonces, bueno, fui a buscar a los presidentes conurbados pues, a Zacatlán, y hay interés de muchos de ellos de participar. Entonces, bueno, eso implica tener más recursos en el instituto, que los necesitamos, y por otra parte, robustecer el sistema, es decir, lo mejoras. Entonces, ya con más gente, puedes enviar más médicos, ¿no? Puedes mandar más enfermeras, mejorar, a lo mejor, qué necesidades o qué servicios son los más importantes. Sin duda, un tema, por ejemplo, te diría un internista, ginecólogo, ¿no? Pediatra, y de esta forma que la gente otra vez de la Sierra Norte no tenga que bajar a Puebla, sino que se queden en Zacatlán. Y así estamos buscando varios proyectos de esa forma. Vea usted, ¿qué le dije? Definitivamente interesante, pero vamos a ir a una pequeña pausa de nuestros patrocinadores. Tenemos que darle el espacio, si no, imagínense, y regresamos en un momento. No se vaya, de verdad, vamos a empezar a tocar otros temas más interesantes todavía con Karen Berlanga, directora general del ISSSTEP, y va a estar muy bueno. No se vaya, denos unos minutitos y regresamos con usted. Gracias. Entrevistas y reportajes con Eduardo Rivera. Lunes y jueves de 9 a.m. a 10 a.m. #Foro Hoy. Foro Hoy, el alma de la nación. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde, estamos a través de todas nuestras redes, a través de todo nuestro grupo y las empresas hermanas. Estamos aquí para usted en Foro Hoy. Y seguimos, indudablemente, con nuestra invitada de lujo, Karen Berlanga, quien nos está platicando todo el tema acerca del ISSSTEP, cómo funcionan las pensiones, cómo están los hospitales al interior del Estado, cuáles son parte de las estrategias que pudiera ella llevar a cabo para mejorar el tema de salud y de atención a los derechohabientes. Algo que me llama mucho la atención y que estaba comentando con ella ahorita es, no cabe duda, ella trae la gorra del trabajador, por supuesto del funcionario, pero es algo que usted no había escuchado de ninguno de nuestros invitados. Ponerse primero a decir, también soy un trabajador y lo veo de otra manera. Pero bueno, en esta parte que estábamos platicando de los hospitales o de las atenciones médicas al interior del Estado, ¿qué más nos puedes comentar de esto? A ver, se requiere de todo. Tenemos muchísimas necesidades. Fíjate que me he encontrado con presidentes municipales que quieren como aportar al ISSSTEP y me da muchísimo gusto,
Te comento un caso, es un tema de Chignahuapan, el buscar inclusive hacer un centro integral de prevención y atención para la diabetes. Yo creo que sería un proyecto increíble, a mí me parecería divino, pues hemodiálisis, un tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que proyectos hay muchísimos, hay necesidades, hay muchas. En Huauchinango necesitamos también un hospital. Yo creo que necesidades de salud siempre hay. Siempre hay. Yo creo que es un tema de buscar el cómo sí. Yo te diría eso. Y te diría en temas generales. Hay mesas de salud, ¿no? En el que pues, muchas leyes están y muchos te impiden, ¿no? Muchas formas de cómo llevar los recursos. Y llega un momento que dice, busquemos la forma en cómo sí. No me digan nos, ¿no? O en un tema, por ejemplo, de pensiones, de jubilados. No, es que no cumple. A ver, ayúdele al trabajador, pues, a decirle cómo sí le resolvemos su problema. Estos martes ciudadanos, los que ha sucedido es que al estar cerca de la gente te permite entender cuáles son sus problemas. Y claro, si te apegas exactamente y justamente al reglamento de la ley, muchas veces a lo mejor es más fácil decir no se puede, pero yo creo que la gente está cansada de escucharnos. Entonces, bueno, lo que yo he intentado en el ISSSTEP desde que llegué es buscar el cómo sí y un poco ser creativos. Si tenemos subrogado un servicio, por ejemplo, eso me pasó en Tehuacán, un servicio de nebulización para niños, ¿no? Y que en estas épocas de frío aumentan. Y vemos cuánto nos cuesta. Y vemos cuánto nos cuesta los nebulizadores y cuánto nos cuesta a lo mejor darle capacitación a esos doctores. O sea, a lo mejor a mediano plazo nos sale mejor y más eficiente y lo hacemos en casa. Casos como estos, muchísimos, ¿no? Estamos buscando, inclusive con los nuevos contratos que existirán el próximo año, ver de qué forma las cosas bajen. Te puedo asegurar que va a haber un 10% de descuento en mis contratos, para que me entiendas por dónde voy. Claro. Se acabaron los moches, ¿no? El gobernador ha sido muy firme en el tema, yo también, yo soy 100% anticorrupción, se acabaron los moches. Y eso permitirá tener ciertos colchoncitos para poder mejorar ciertos servicios, es lo que yo te diría. Que además eso debe ser muy interesante, ¿no? El hecho de, sabemos, como bien tú lo dijiste al principio, llegas a un lugar que estaba plagado de corrupción y que llegue inclusive una ex secretaria de la Función Pública, debe ser terrible para muchos proveedores y para muchísimos de los propios funcionarios ahí que deben de estar esperando, vaya, ni siquiera intentar moverse por la izquierda, ¿no? Sí, eso sucedió, eso se cierra llaves, funciona, hay muchas formas, mira, y de verdad no es solamente ver al que compra o al proveedor. La corrupción se encuentra de muchas maneras, tiene muchas caras. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, por ejemplo, las recetas, ¿cómo te las dan? Tú sabes que tiene que manejarse como sales, para que ya no vaya dirigido a un medicamento de patente, una marca en particular. Pero muchas veces si combinas una sal con otra, pues te da un patitos, ¿no? Un medicamento que tiene patente, tiene marca y ya sabes dónde tienes que comprar. Entonces aquí estar insistiendo en que los médicos sean muy profesionales en el tema y que se mantengan en el cuadro. Estamos siendo muy rudos con el tema de que el abasto de medicamentos cada vez sea mejor. Eso es un tema también importantísimo. Haya más calidad. Yo llegué para ver con la espada desenvainada en cuanto a medicamentos. Y me pude hacer un poco de investigación cómo estamos versus otros estados. La verdad es que no estamos mal. Entonces, sí hay mucho que mejorar, sobre todo en lo que te estoy diciendo. Sí, es decir, a ver, yo lo que les digo a la parte médica, ¿cómo sí? Entonces, si tú eres un médico y ves en el sistema que vas a dar para un dolor de cabeza, por poner un tema muy fáciles, una aspirina, y ves que no hay la aspirina por alguna razón, porque la COFEPRIS está haciendo una investigación, porque muchas veces sí pasa, con la ranitidina sí pasó, ¿no? Entonces, mejor te das un Advil, pues. O sea, buscar el cómo sí, el qué medicamento darle al paciente para que se pueda mejorar y curar. Ponernos las patas entre unos con las otros, eso no nos va a ayudar a nada. Se presta mucho, no solamente aquí, sino en todo el mundo, estar la parte administrativa en contra de la médica. Si no funcionamos de una manera conjunta, difícilmente vamos a salir. Y lo mismo hablo con mis sindicatos, es decir, a ver, en el ISSSTEP todos somos ISSSTEP, todos somos iguales. Eso también ha sido una política pues, divertida, distinta,
en la que pues, a lo mejor no sabía mucho de salud y de servicios de salud, pero pues, eres 4T, lo llevas a cabo en una institución en la que sea. Yo no estoy haciendo diferencia, te lo juro, yo no sé quién sea de confianza, de honorarios, de base, sustituto, porque hay varios tipos de contratación, eso es algo normal. Para mí todos son ISSSTEP. Cuando hago el tema de los acuerdos de pensiones, les pido, yo no quiero ver de qué sindicato pertenece. Me voy con la prelación, es decir, los del rezago que te platiqué de 2014, los enfermos, los tienen alguna inhabilitación. Y yo no veo, del lado derecho me ponen una columnita donde viene el sindicato. No lo veo. Todos somos iguales, todos somos poblanos, pues. Todos somos trabajadores. Entonces yo creo que eso se tiene que, con una forma de servicio que en general la gente quiera buscar el cómo sí, el buscar un mejor trato, ¿no? Yo creo que vamos a salir adelante. Así como los derechohabientes esperan un mejor trato de parte de los trabajadores del ISSSTEP, yo les pido siempre a los derechohabientes que no maltraten a los del ISSSTEP. Es decir, y es un poco normal, hay que ponerse empáticos. Claro. Tú llegas enfermo o con un familiar enfermo y estás desesperado. Y muchas veces eres poco paciente y empiezas a gritar. El trabajador pues ya no les gusta que les griten, ¿no? Y a lo mejor tampoco no son siempre cuidadosos un poco empáticos. Si está enfermo, atiéndelo. Sí, claro. ¿No? Que además todos hemos vivido eso en cualquier lugar. Exacto. Tú llegas desesperado por algo y la persona, bueno, tiene que seguir un protocolo, tiene que seguir ciertos tiempos, ciertos momentos, están ocupados. Y por otra parte el trabajador tiene que entender que viene enfermo, claro, y que a lo mejor trae fiebre y que tiene un dolor. Sí, está incómodo, molesto. No va a ser fácil. Entonces hay que ser buscar el cómo sí, el cómo hacer que las cosas caminen y funcionen. Y en el interior de Estado es lo mismo, ¿no? Me urge una ambulancia para la zona de la Mixteca, por si alguien nos está escuchando y quiere donarnos ese es un una punto, ambulancia. Fíjate que es muy curioso, pero mucha de la gente que nos ve y nos escucha nos han manifestado que en ciertos rubros, en ciertas cosas, podrían participar. Yo creo que estuvo por aquí con nosotros Alfredo Rivera, presidente, miembro del Consejo Asesor de la Oficina del Presidente de la República. Le digo, oye, no había un nombrecito más corto. Y me comentaba, me decía, oye, para ciertas cosas hay muchas situaciones que se pueden unir con la iniciativa privada, por ejemplo, el tema de la ambulancia, el poder donar a cambio de impuestos. Vaya, hay como ciertas fórmulas. Yo necesito trasladar a gente, sobre todo a la Mixteca. Mira, en la Sierra Norte, como te he comentado, ya tengo un hospital Zacatlán. Entonces voy a buscar de qué forma, ¿no? Al menos una hora puedan llegar a un hospital que los pueda atender. Si es un caso más grave, pues que los trasladen a Puebla, pero si no, que se atiendan en Zacatlán. Lo mismo que te comenté sobre la Sierra Negra, ¿no? Y así, siempre buscamos algún hospital, inclusive de salud, que nos pueda atender. En el caso de la Mixteca, tenemos problemas. Ok. Ahí hay un foco rojo. O sea, yo necesito una ambulancia para poder trasladar a la gente de la Mixteca hacia un punto donde puedan recibir atención. La Mixteca, caray, hombre, siempre ha sido golpeada, olvidada. Es algo terrible. Terrible, bueno, además todo el tema de lo que estamos comentando, pero dime una cosa, ahorita a pregunta de nuestros televidentes. Corrupción. Tú llegas al ISSSTEP, todo el mundo sabemos, ni siquiera es un tema que se ha escondido. ¿La encontraste? ¿Ya la viste? ¿Ya la palpaste? Porque bien lo dices, está en todos lados, pero tú con esa experiencia que ya tienes con esto, ¿dirías que al día de hoy ya encontraste por dónde muchos de los que anden por ahí? Déjame platicarte. Cuando estaba en temas de seguridad, llevaba la agenda de seguridad. En el 2011 soñaba con zetas, veía zetas, alucinaba zetas, veías camionetas, te fijabas en las placas, es un tema que de manera natural haces. Y sí, lo ves. Ahora que estoy acá, después de pasar, sobre todo por el sistema anticorrupción y luego la Contraloría, ves dos cosas. Te encuentras con la corrupción, pero sobre todo te encuentras dónde está la corrupción, o sea, los focos rojos, y ahí es donde cierras llaves. Entonces eso es lo más práctico. Yo no vine aquí a maltratar, vienes a decir, estos contratos los quiero ver yo, ¿no? O decir, a ver, hagan un análisis de las subrogaciones, de los contratos de subrogación, para ver cuáles están elevados y cuáles no son necesarios. A lo mejor muchos de la capital
podemos hacerlos in-house, es decir, contratar a un médico especialista en X rubro, comprarle un equipo y que él haga esos servicios. No siempre se puede, ¿no? O sea, no creo, pero buscar de qué forma, lo que te comenté de las recetas, cómo verlo, lo que te comenté de los contratos, casualmente pide un descuento. Yo no voy a estar diciendo quién recibió, no es una tarea mía. Yo os voy a hacer de manera activa en que lleven un descuento los contratos. Y así el tema de pensiones. Ya no puede ir un trabajador a darle un dinero al secretario general de cualquiera de los sindicatos, ¿no? Para que le dé un acuerdo de pensiones o que vaya con alguien adentro del ISSSTEP que lo meta, porque ya hay unos criterios de cómo designar a quién le toca o a quién le corresponde tener un acuerdo de pensiones. Yo creo que estas medidas son las que ayudan a disminuir, a controlar la corrupción. Y eso es algo a prevenir. Y yo creo y también el ejemplo arrastra, ¿no? Un poco también como... Oye, ¿y eso no te participa de mejores amigos día a día? Digo, porque el hecho de ir y cortarles la llave a ciertos manejos que todo el mundo sabía cómo se hacía, tienes el cuate, el del sindicato, el que está adentro, etcétera, pues siempre llevaba, por supuesto, ahí un tema económico. Eso, pues obviamente rompes una cadena, pareciera de verdad hasta cadena alimenticia, tanto de los contratos como el tema de los pensionados. Yo creo que México y cualquier ciudadano poblano estamos ya hartos de la corrupción. Yo creo que, aunque seas parte de esa cadena alimenticia, estás harto de la corrupción. Sí, por supuesto. Entonces, cuando llega alguien a cerrar todas las válvulas, dices, chin, ya se me cerró mi flujo, pero qué bueno que se está atacando la corrupción. Y yo creo que es un poco llevar como esa postura barbosista al ISSSTEP. Es decir, aquí tampoco hay corrupción. O sea, yo sigo a mi jefe, ¿no? Sigo las indicaciones que él da y no a la corrupción, no a los moches, y soy muy tajante en ese tema en el ISSSTEP. Entonces, pues sí, a lo mejor a la gente le quedó incómoda, pero yo creo que te voy a decir que yo sobre todo siento en el ISSSTEP, porque en la Contraloría es mucho más rudo en ese sentido. No, yo en el ISSSTEP me he encontrado más bien con gente que busca y que está a favor de los mejores servicios, de la mejor calidad. Hacemos muchas encuestas para ver cómo se siente la gente, está cerca de los derechohabientes, inclusive meto a urgencias, de repente digo que estoy haciendo Karen, tú no eres doctora y quiero ver cómo ayudar, ¿no? Siempre con respeto, por supuesto, claro, y con medidas sanitarias, pero siempre tratar de estar cerca a las necesidades de los trabajadores y de mis trabajadores también. Esa parte que seguimos tocando, la parte de la corrupción, que indudablemente también lleva como parte el área de la función pública con la nueva secretaria, han tenido esa fusión, esa unión, esa parte de decir, debe ser complicado, ¿no? El hecho de tú tener y saber exactamente qué es lo que tienes que hacer, pero a su vez reportar como parte del organigrama a la función pública del Estado. No. No es necesario. Sí. Tú puedes llevar tu camino y hacer las cosas como a ti te corresponda, sin reportarlo o sí reportando. A ver, son dos cosas distintas. Una es, como directora general del ISSSTEP, en el ISSSTEP hay un órgano interno de control, que es una persona que es funcionaria de la Secretaría de la Función Pública, que está continuamente vigilando mi actuar, y no solamente el mío, sino todos los funcionarios dentro del ISSSTEP. Claro. Todas las juntas está presente, cualquier tipo de acto de manejo de dinero está ella presente, OIC. Entonces, a través de esa parte de ese OIC, tengo contacto con la Secretaría de la Función Pública. Es así como de manera institucional se lleva a cabo. Cualquier anomalía, yo tengo que mandar un oficio en que se haga una auditoría o lo que pido que se inspeccione, lo que sea, en su momento. Eso es una parte. De manera personal, ciertas acciones las llevo a cabo en que yo como funcionario y como cabeza del instituto cierro válvulas, es otra parte de Contraloría. Como excontralora, yo he sido muy prudente y muy cauta en tener que la Secretaría de la Función Pública solicite
que cómo quisiera que yo la apoyara. Yo cuando salimos, yo me vine al ISSSTEP y dejé la Contraloría, le ofrecí mi apoyo incondicional, siempre cuando ya lo necesitara. Entonces estoy segura que cuando ya lo llegase a necesitar, me va a buscar. Por supuesto que pues, la información, claro que la tengo. Aunque bueno, creo que es una persona difícil, ¿no? Difícil en el trato. Mira, yo no te diría difícil, la verdad es que Así yo no la tiene que- conozco, le he así visto tendría 3 que días. ser. Yo creo que no soy la persona correcta para calificar. Yo siempre creo, lo que he mencionado aquí, es cercanía con la gente y buen trato. Eso es lo que yo aprendí y veo cómo lo hace el gobernador. Que además es, exacto, lo acabas de ¿Entiendes? decir, el gobernador lo O sea, el hace, gobernador lo tiene, que es lo una manifiesta. persona cálida, Claro. es dura, claro. Sí. Para el tema de corrupción. Lalo, yo también durísimo. no creas que soy blandita siempre. De verdad, tengo dientes, pues, ¿no? Pero trato de siempre dar un trato amable y ser una persona justa. Y así lo digo, y tratar siempre bien. Yo te doy el beneficio de la duda. Puedes decir, yo creo en ti. Y cuando me fallas, a lo mejor ya empiezo a decirte, así Claro. no de antemano me porto mal contigo. Por eso es mi forma de ser. Y yo respeto muchísimo a la titular de la Secretaría de la Función Pública. Yo creo que va a ser una gran labor. Creo que es el hecho de no tener vínculos con los poblanos. ¿Crees que esa parte sí. sí? A ver, Bueno, desde claro. luego eso eres más objetivo. Eso sería muy hipócrita de mi parte decirlo y muy irresponsable decir que no te afecta. Si tú eres poblano y conoces a los poblanos y conoces a miembros de gabinetes Sí. y administraciones pasadas, te duele, pues. O sea, no, por más que creas que es justicia, que haya un proceso y que se dé seguimiento y que sea responsable y honesto, pues claro que los conoces y conoces a sus hijos, conoces a sus papás, entonces no es sencillo, ¿no? Entonces la secretaria llega, no conoce a los poblanos, no recibe a los poblanos, entonces pues claro que para ellos ver un nombre no implica Sí, una es un nombre, relación, es un número, es lo no que es está un haciendo. vínculo. Entonces claro que fue muy atinado la instrucción del gobernador, porque así fue, Sí. o sea, fue su estrategia de nombrar a alguien de esta formación, como ella, para poder atender los temas Sí, anticorrupción. ajena completamente Ahora, eso a la vida diaria. es una parte. Yo creo que el tema de acabar con la corrupción es en todo el gabinete y en toda la sociedad, yo te diría. Porque cuando hay un contrato y hay un contrato que se lleva moches, hay uno que los da. Sí, Entonces sí, que sí, lo tiene- recibe, Tiene que haber uno otro que que lo da. gestiona, Claro. ¿no? Y los reportes van para muchos niveles. Entonces yo lo que creo es que en el tema de corrupción estamos todos. Y yo creo que todos tenemos que ser responsables, no solamente el titular de la Secretaría de la Función Pública. Yo creo que es una tarea de todos. Entonces, yo respeto mucho al secretario de la Función Pública. Entiendo que ella prefiere no tener contacto conmigo, por ejemplo, ¿no? Yo le dije, cuando quieras buscarme, me he buscado, pero por supuesto que siempre las puertas abiertas. Y yo creo en ella. Yo creo, más que creer en ella, yo creo en la designación del gobernador. Yo creo que el gobernador analiza a qué personas va nombrando. Sí, los perfiles, los claro. tiempos y por qué. Y tendrá alguna razón. Estoy convencida de que es una persona que tiene las tablas o tiene las cartas, los credenciales, pues, para poder estar desempeñando esa función. Lo espero por el bien de Puebla. Eso sí le pediría a ella y a toda la gente que está en el gabinete que no son poblanos. Sí, claro. Es como si yo voy a Nayarit y hago, o dejo de hacer, y luego me voy sabiendo que me voy a ir. Si tú llegas a Puebla, respondes por los poblanos y trabajas para los poblanos, te pones la camiseta del Puebla, pues, te pones la franja, y lo digo con todo corazón y todo respeto, porque vienes a un estado y tienes que dar por la gente del Así es. estado. ¿No? Yo llego al ISSSTEP y me pongo la playera del ISSSTEP, me pongo la camiseta y me la tatúo. Y yo creo que así debe de ser. Entonces la gente que viene es un poco tratar, lo menos es un buen trato a los poblanos, es lo que yo te diría, ¿no? Y yo creo que eso es indispensable en cualquier área. Yo creo que es un buen trato, es un tema de humanidad. Y ser humano es un tema de la 4T, que no nos confundamos. Exactamente. Porque es un gobierno de la 4T. Y la 4T es cálida, es humana. Entonces yo creo que bajo esos criterios tendríamos que gobernar. Que hoy por hoy, que este tema está sabroso también, la parte de cómo se ha ido
modulando, modificando o acondicionando lo que es la 4T y los barbosistas. Recientemente estuvo por aquí nuestro amigo Erico Toñeto, barbosista de corazón, totalmente, y yo le hacía esa pregunta, le decía, bueno, ¿qué sucede con la 4T, Sí. con los barbosistas, con los que llegaron de repente? Y me queda muy claro, y es la pregunta. Él dice, a ver, soy barbosista que trabaja bajo una ideología de la 4T, no nos perdamos, porque le decía, bueno, ¿qué sucedió en las elecciones pasadas? Ganamos a través se ganó a través de Morena como partido, pero hoy eres barbosista. Claro. Cosa que de repente no se acomoda con lo que viene para el 21 y que él está indudablemente más que puesto en ese tema. ¿Tú cómo te calificarías? Claro. ¿Barbosista, 4T? Yo soy, a ver, yo te diría, sin pensarlo barbosista, sin pensarlo una vez. O sea, de bote pronto, pues, por supuesto, con todo el corazón y con toda la piel, ¿no? Soy barbosista, yo no milito en Morena, yo respeto mucho, se lo he dicho a todos mis amigos, a Eric se lo he dicho, yo agradezco muchísimo la invitación porque yo no estuve en campaña con ellos. Entonces, claro que respeto y me siento halagada ser parte de este equipo, a pesar de que no peleé con ellos. Pero te voy a decir una cosa que a lo mejor mucha gente no sabe, mucha gente de Morena no sabe. Que es parte de lo que te decía al principio, ¿no? De repente todos los que estuvieron en la A ver, trinchera, bueno, ahí inclusive te va. me incluyo, y de repente ves, dices, Déjame platicarte, es que algo... ¿cómo fue? A ver, desde chica, yo no sé ni siquiera por qué. Yo creo que yo en mi otra vida estuve en el Granma. De verdad, yo creo que participé en algún lugar, en alguna revolución. Ok. Soy revolucionaria de nacimiento. Yo no sé por qué. Mi hija se llama Victoria, por estar la Victoria siempre. Mi tesis, que fue en el 97, o sea, de verdad, en ese tiempo no había Morena. Es correcto. Fue Derecho a la Revolución, estando en la Universidad Jesuita, estaba en Libero en México. Wow. Siempre he sido de una ideología de izquierda. Muchísima gente me criticó. Me dijo, ya deja eso a un lado, Karen, ya fuiste cumpliendo 30, ya cumpliste 35, ya cumpliste 40, deja tus ideas revolucionarias. No hay manera. Y de repente me puse de moda. O sea, de repente mi ideología, ya puedo cantar trova. Claro, ¿Entiendes? claro. Durante mucho tiempo, pues que era como muy mío, me lo guardaba y era como pues, un tema... Bueno, a mi hija sí le pude poner Victoria, pero y a mi hijo le quería poner Ernesto, por supuesto, ¿no? No gané esa batalla, pero soy de izquierda. Soy orgullosamente de izquierda de siempre, desde niña. He siempre peleado por el que menos tiene. Es algo que siempre ha sido mi bandera, toda la vida, pero desde muy chiquita. Entonces, cuando yo entré al ISTEP, por ejemplo, que les digo, yo soy líder sindical, como que no me creían en esta última junta, ¿no sabes los guamazos? Y ya me dijeron, ya te creímos. O sea, luché por el trabajador, haz de cuenta que yo era líder sindical. ¿No? Me cambié la gorra y yo vi a un par de secretarios, subsecretarios viéndome como diciendo, yo creo que hasta Belardo me veía con cara de que ahora sí me sorprendes. Sí. ¿No? Entonces, soy de izquierda. Entonces, diría, soy barbosista porque lo quiero, confío en él, abiertamente. Y yo creo que el gobernador me quiere porque sabe que soy de izquierda genuina. Exacto. No es un tema de lo que me toque, tengo que decir. Estos días estuvimos retuiteando los temas del primer informe de gobierno con un hashtag ahora sí, el primer informe. Te lo juro que no me cuesta ningún trabajo. Para mí hablar con principios de la 4T, porque así se le llama, pues. Sí. Yo soy de izquierda. Entonces me preguntaron alguna vez, ¿tú de qué izquierda eres? Soy de mi izquierda. Soy de, no sé qué izquierda sea la tuya, pero yo soy de izquierda pensando en la gente primero. Y yo creo que de esa forma, respetando al partido, respetando a los que estuvieron en campaña, que yo no estuve, es que yo me puedo mover como pez con la gente, con el grupo de los barbosistas, porque los respeto, quiero al líder y soy de izquierda. Y lo llevo a cabo no solamente de palabras, sino en acciones, y no solamente en algún lugar, sino siempre. Entonces, así como busqué poner la izquierda en la Contraloría con un trato amable y justo, también ahora en el ISTEP, pues busco recorrer el Estado, busco políticas públicas. Te voy a platicar una idea que tengo de medicina tradicional en el ISTEP. Voy a abrir un centro de medicina tradicional. Ayer ya lo hablé con doña Charo, con la esposa del señor gobernador, de cómo hacerlo. Yo al principio pues un poco van a estar en el mismo edificio pero separados, porque pues bueno, hablan
idiomas Sí, distintos. sí, claro, ¿no? y un médico... Entonces, invitar a la claro. gente de las sierras a que venga al ISSSTEP una vez a la semana y que vengan así como por días para que la gente se pueda atender, inclusive pues con medicamentos de medicina tradicional, que son distintos, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte ayudas, pues la gente que venga y sobre todo ayudas al enfermo. Yo creo mucho en la medicina tradicional. Y yo espero que en un lejano no muy próximo, digo no muy lejano, en un próximo no muy lejano, podamos tener a lo mejor un parto en el que participen, ¿no?, un ginecólogo con una partera. Una decir, partera. que podamos coincidir. Entonces, yo creo que eso es izquierda, yo creo que eso es principios de 4T, pero por supuesto barbosista de corazón. Para que podamos cerrar esta entrevista, ¿cómo se definirá Karen Berlanga? Primero, la mujer, luego la funcionaria. ¿Qué palabras te definirían? A ver, yo creo que hay un tema de justicia siempre. Yo trato de ser justa en todos lados. Yo creo que es un tema y un poco, pues sí, a lo mejor como de calidez, mi sensibilidad social, determinación, y buscar el como sí, siempre. Como remangarte las manos y agarrar el problema y sacarlo adelante. Yo creo que por eso me nombraron como presidente del sistema, porque sabían que iba a ser un tema de choque, y abrir y componer, y ahí están las oficinas, están los recursos, ¿no? Y yo creo que lo mismo, llegar en el ISSSTEP, ensuciarte los zapatos, pues, recorrer el interior del Estado y arreglar los problemas con las manos, no darle como que fuera o medio que lo vas rebotando, sino agarrar el problema. Yo creo que eso es lo que me puede caracterizar. Pues ahí la tienen, se los dije, se los cumplí, lo prometido. Karen Berlanga, directora general del ISSSTEP, indudablemente una mujer que hay que darle seguimiento, hay que estar muy cerca de ella, se hablan muchas cosas muy interesantes del año que entra, pero que hay que estar ahí, estar pendiente. Ojalá nos puedas acompañar en la que entra nuevamente. Siempre. Para todo lo que esto que va a ir caminando dentro de tu función, dentro de esto que además a mí me encantó. Soy barbosista porque lo quiero. Escuche usted muy bien esas palabras porque nos faltan muchos años de escuchar esto, muchos años de barbosismo, muchos años de Miguel Barbosa. Enhorabuena por su reciente informe. Y bueno, desde este espacio les agradecemos total y absolutamente que nos hayan seguido en esta transmisión. Recuerde, estamos en todas nuestras redes, aparecen ahí los cintillos en su televisión, si es por vía radio, si es por vía WhatsApp, si es por vía Instagram, Facebook, Twitter, bueno, ya una infinidad de cosas que tenemos que hacer hoy por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el día de mañana. Tenemos también invitado de lujo, no tan guapa como ella, pero bueno, de todos modos, creo que Melitón llama la atención, ¿no? Qué gusto, saludo. Así que muchísimas gracias. Esto fue Foro Hoy. Yo soy Eduardo Rivera y los espero en la próxima. Gracias, que tengan ustedes un excelente día. Entrevistas y reportajes con Eduardo Rivera. Lunes y jueves de 9 a.m. a 10 a.m. #ForoHoy. Foro Hoy, el alma de la nación.